No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo Verástegui y aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y sobre todo para felicitar a nuestros amigos del programa Directo a las Estrellas. Gracias por su apoyo. El tándem creativo más sentimental del mundo de los superhéroes es casi con toda seguridad el formado por el guionista Jeff Loeb y Tim Sale, ofreciéndonos la colección de los colores de Marvel: el blanco del Capitán América, el amarillo de Daredevil, el azul de Spider-Man y el gris de Hulk. Todas ellas obras maestras como por ejemplo Superman, las 4 estaciones del universo DC. Por esa razón en esta ocasión recomendamos otra de sus maravillosas obras, otra de sus genialidades: Batman, Caballero Maldito, en formato de lujo. Dos autores que se mueven muy bien en el universo de Batman, ya que crearon obras maravillosas como Batman Largo Halloween y una auténtica joya como Batman Victoria Oscura. Este cómic es de carácter episódico, con lo que, a pesar de que puedan guardar cierta relación los unos con los otros, también se pueden saborear de modo independiente. Se trata de una serie de aventuras de nuestro héroe que se enfrenta a conocidos antagónicos como el Joker, Enigma, el Pingüino o el Espantapájaros. Estas aventuras están cargadas de dinamismo y tienen una chispa especial. Las viñetas relacionadas con la relación que mantiene con su madre a través de un flashback es de una gran belleza, de una belleza extraordinaria, pues no solo es una propuesta de animación a la lectura, ya que ella le lee Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll con ecos a Peter Pan, sino que es una muestra de amor de madre, de ese que no se olvida. Otra viñeta a tener en cuenta es aquella en la que Alfred le dice a Batman, pues lo conoce como si lo hubiese parido, como diría mi padre, lo siguiente: ¿se pondrá usted un disfraz esta noche? Al fin y al cabo, a lo que el Caballero Oscuro responde porque su padre predicaba con el ejemplo. Es extraño, en una noche así, de lluvia, recordar a mi padre tiene su gracia. Tenía que irse por una urgencia médica, le necesitaban, no había elección. Por eso estoy yo aquí. Por último, no pueden perderse el guiño a Harrison Ford en la fiesta de disfraces de la mansión Wayne. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada lógicamente por la célebre frase «Pedro, no te vayas», nosotros le vamos a cantar de modo irónico esta canción a Pedro Sánchez. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Bueno, ahora si les parece, después de este canto irónico, les hablamos de los estrenos de esta semana, ya que hablaremos de María Montessori, de una cinta francesa titulada Oh la la, o de la esperada Garfield. También en Críticas en un Minuto seguimos recomendando el documental Un ángel llamado Rebeca. Por último, les recomendamos encarecidamente que no se pierdan la entrevista que tendremos con el historiador, el divulgador Javier Santamarta, que nos va a hablar de Esto no estaba en mi libro de Historia de la Primera República. No se lo pierdan porque no solo es entretenido, sino también divertido.
Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega el rey del sarcasmo, el rey de la ironía, el gato más perezoso de la historia. Nos estamos refiriendo a Garfield. Y es que entre las grandes tiras del cómic americano suenan los nombres de Terry los Piratas de Milton Caniff, Dick Tracy de Chester Gould, o tiras más cómicas como The Spirit de Will Eisner, o esas bonitas y divertidas viñetas de Snoopy de Schulz. Y es que esta semana llega Garfield, un cómic creado por Jim Davis que de alguna manera siempre acompañó a muchos periódicos, sobre todo a los periódicos locales del Grupo Vocento aquí en España. El caso es que este irónico y perezoso felino regresa a la gran pantalla de la mano del cineasta Mark Dindal, que cuenta en esta ocasión con la estrella Chris Pratt, que hace las veces de doblador. Y por si te animas a ver esta historia, cuenta la vida de este famoso gato. Ese gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, que está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre, el desaliñado gato callejero Vic. Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. En un momento en el que la educación parece que está cuestionada y con razón, se estrena una película como María Montessori. Va bene, signorina, en una coproducción franco-italiana de Lea Todorov, una cineasta parisina que de alguna manera dedica esta producción a su hija Sofía, que sufre una discapacidad, y a Sana, una niña que falleció durante el rodaje de esta producción. En muchos medios de comunicación a María Montessori la consideran un icono feminista. Y yo creo que tienen razón, porque esta mujer fue avanzada a su tiempo. Pero hay una parte que estos medios de comunicación pasan por alto. Y es que era una mujer, una pedagoga adelantada a su tiempo, católica practicante, y que utilizaba unos métodos relacionados prácticamente con su práctica religiosa, el amor al prójimo y con los avances propios de la época. Así que hay que decir que María Montessori te puede gustar más o te puede gustar menos la práctica pedagógica que utilizaba, pero hay que decir que lo importante de esta mujer era que lo hacía con una profunda convicción y demostrando una auténtica vocación por los demás y por la educación. La actriz protagonista es Jasmine Trinca, que aparece en la única película buena a mi juicio de Nanni Moretti, como es La habitación del hijo, una auténtica joya que sí hay que ver de este cineasta italiano. Tenemos las declaraciones de su directora Fotogramas, que de alguna manera nos explica las claves de esta pedagoga italiana. En 2016 estaba trabajando en un documental sobre la nueva educación entre las dos guerras mundiales y quedé intrigada por su historia. Resulta que la pedagoga más famosa de los años 20 era una mujer, y es increíble descubrir cuántas personas conocen el método Montessori sin tener ni idea de que había una mujer detrás que era doctora y que se enfrentó a unas decisiones muy difíciles de tomar.
El hecho de que María Montessori resaltara la importancia del amor en la educación es algo que siempre he tenido en cuenta comparando con la educación que yo misma he recibido. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21, en la que dicen que la producción no está mal, pero que de alguna manera le falta tratar ciertos temas. Y esto es lo que han dicho sus críticos. Es curioso, sin embargo, que renunciando la película a cubrir toda la vida de la protagonista, que se movió por todo el mundo creando escuelas, y no pudo dejar de ser víctima de las turbulencias políticas de su tiempo, una decisión más que razonable, se empeñe en querer abarcar algunas cuestiones que habrían necesitado una mejor exposición y que llevan al empantanamiento, como la relación de María con Giuseppe, el modo en que sus padres encajan que sea madre soltera, los lazos con la teosofía, dejando a un lado en cambio los de su fe católica, o la anhelada independencia que la asocia al movimiento feminista con esa clase de anatomía en la universidad que causa el escándalo en parte de la opinión pública. Aquí falta algo de cohesión. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente te proponemos un 3x1 irresistible. En primer lugar se estrena Misión Hostil, una cinta protagonizada por Russell Crowe que huele a refrito. Y para ver una cinta de acción así es mejor ver una comedia de acción como El Especialista, que pudo verse la semana pasada y que desde luego no engaña a nadie y sí es entretenida. Por otra parte, si quieres divertirte de otra manera, pues te recomendamos que veas la película francesa Oh la la del actor francés Christian Clavier, que es el protagonista de esta historia y que es un actor muy querido en Francia y valorado aquí en España porque hace comedias políticamente incorrectas. Pues no sé si se acuerdan ustedes de películas en las que ha participado este señor que desde luego hacen reír a carcajadas. Acuérdense de Dios mío, pero ¿qué nos has hecho?, en la que contaba la historia de 4 hijas, todas católicas como él, que se casan con 4 maridos de culturas y religiones completamente distintas, lo que genera situaciones hilarantes. El caso es que este señor nos ofrece una comedia en la que de alguna manera se critica a la aristocracia y a la clase alta francesa, y la comedia es muy divertida y el argumento es el siguiente: Alice y François están a punto de casarse y deciden reunir a sus 2 familias. Para la ocasión han preparado un regalo muy especial para sus padres, unas pruebas de ADN para que todos puedan conocer el origen de sus antepasados. Pero la sorpresa se convierte en fiasco cuando esta gran familia aristocrática recibe unos resultados de ADN completamente inesperados. Y por último nos queda hablar de La Casa, una cinta dirigida por Alex Montoya que adapta una novela gráfica homónima de Paco Roca, un dibujante que desde luego transmite autenticidad, porque cuando cuenta esas historias personales tienen que ver con su propia vivencia personal, con la que puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos cuenta lo que para él es importante. Hay que decir que es una película bastante luminosa, pues ha ganado premios importantes como el premio del público en el Festival de Málaga, el premio del jurado joven también en el Festival de Málaga, y 2 críticas de cine como Mari Carmen Alonso y María del Mar Navarrete, junto a Teresa Cobo, que formaron tribunal, o mejor dicho, que formaron jurado dentro de este festival para los premios católicos, los premios Ignis, pues llegaron a la conclusión de que era una de las películas que podría perfectamente haber ganado ese premio. Por último, les podemos decir como anécdota
que esta historia está protagonizada también por la hija del director, que se la jugó con su hija Tosca. Desde luego, vaya nombre que tiene esta muchacha. Pero hay que decir que todo el mundo coincide en que es una auténtica maestra de lo que es una buena interpretación a pesar de su juventud. Y estas fueron las declaraciones de su padre, al que recordamos por haber ganado un premio en el Festival de Sundance. Acuérdense de la película Cómo conocí a tu padre. Y estas fueron las declaraciones de Alex Montoya sobre su hija. No me dio ningún miedo porque es muy descarada, tiene mucha gracia y descubrí que también era muy técnica y asimilaba muy bien los cambios en rodaje. Eso sí, a sus 9 años me salió respondona. Yo repito mucho las tomas y en una escena me soltó que si lo tenía tan claro, que lo hiciera yo. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, les saludamos del modo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto. Hola, amigos y oyentes y amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine Libertad, que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, te hablamos del documental Un ángel llamado Rebeca. El escritor José María Zabala, autor de excelencias literarias como La maldición de los Borbones, La pasión de José Antonio o la potentísima investigación sobre los restos arqueológicos cristianos y sus reliquias, titulado Últimas Semanas de Jesús, vuelve a la carga con sus documentales, pues estrena Un ángel llamado Rebeca, respaldado por la labor de producción de sus hijos Borja e Inés, con lo que podemos decir que la juventud al ataque. Y si hace un par de años nos contó la historia de Carlo Acutis, un ejemplo de juventud con hasta, entre comillas, cierto marketing cristiano, ahora le toca el turno a una chica sencilla como Rebeca Rocamora Nadal, que está en proceso de canonización. Este documental ha contado la vida de esta mujer que ya de niño afrontó la cruz de su grave enfermedad con una sonrisa. Y esto lo conocemos a través de los testimonios de su madre y sus hermanas fundamentalmente, así como nos encontramos con el testimonio de varias personas, amigos y conocidos, y de varios sacerdotes como Monseñor Munilla, en los que se deja constancia de que se puede ser santo desde la sencillez, en el día a día con amor y cariño, profundizando en la fe y con el ardor evangélico heroico de una joven que de adolescente ya fue catequista mientras le duraron las fuerzas, y que de alguna manera forma parte de ese club, como dice el Papa Francisco, de una santa de la puerta de al lado. Damos nuestro más sentido aplauso a este interesante trabajo de José María Zabala, con capacidad para hacer milagros, que inspira ternura y que de alguna manera nos habla de una santa que tenía claro que quería interceder desde el cielo por sus seres queridos y por toda persona que se lo pidiera. ¿Qué más podemos decir de esta historia? Pues podemos decir que de alguna manera se abre el debate ciencia y fe, donde las dos pueden ir de la mano, pues algunos médicos dejaron constancia de que esas situaciones, esas curas espontáneas de las que se habla en este documental, no podían ser ya remediadas por la ciencia, pero sí a través de la fe. Por otra parte, podemos decir que José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, comenta que una de las mayores alegrías al tomar posesión de su nueva diócesis fue encontrarse con el proceso de Rebeca en marcha, y ahora participa en esta primera película sobre ella con el postulador de su proceso de beatificación, José Cristóbal Moreno. Por último, les podemos contar lo que dice José María Zabala sobre esta producción.
Declarada sierva de Dios por la Santa Sede, nadie o casi nadie conoce hoy su egregia figura ni su atribulada vida, durante la cual revivió en propia carne la pasión de Cristo. Enferma de gravedad desde los 10 años, llevó adelante su calvario hasta la muerte con una sonrisa siempre en los labios y una preocupación permanente por hacer felices a los demás, empezando por su propia familia y sus amigos. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana, desde su atalaya del Escorial, da la batalla cultural vestido con el uniforme de los tercios españoles y con el talento y el sentido del humor que le caracteriza. Se llama Santamarta, Javier Santamarta, y es el autor de Esto no estaba en mi libro, de la Primera República, editado por Almuzara. Buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes. Bueno, aquí podemos decirle a nuestros oyentes que es la tercera vez que estás con nosotros y que conociste a una periodista que le hicimos un gran homenaje en este programa y abrimos una editorial con ella, porque Elia Rodríguez, pues, es una periodista que siempre nos ha marcado, y además la forma de la que habláis de ella, algunos periodistas y todo eso, pues me invita a pensar que yo tengo un toque parecido. Me gusta también ponerme a cantar en la radio si hace falta, o me los leo los libros bastante a fondo. Efectivamente, ¿no? Es que eso es lo que hacéis algunos periodistas. Elia además tenía, ya no es que se los leyera, es que se los devoraba, y luego sacaba, en fin, al final unas preguntas y todo el tema, que daba igual que te fuera ahí don José Varela Ortega o Juan Pablo Fusi, historiadores de un prestigio y de años en cátedras, que le sacaba unas entrevistas pues increíbles, ¿no? Y la verdad es que tú también, pues, nos haces un honor, además, pues eso, teniendo tiempo, no para leerte los dosieres que se mandan en prensa, los libros, que bueno, pues muchas veces pues hay muchísimo, se publica mucho, sino que tienes para nosotros es un honor el que te puedas leer nuestros libros, y claro, referentes, cuando hacéis periodismo, personas así, pues la verdad que para los autores es un lujo. Sí, bueno, para romper el hielo, sabemos que en una emisora de la competencia tiene una colaboración que viene acompañada con la sintonía de El Tren de Santa Marta. Bueno, pues te voy a contar una anécdota al respecto, ya que cuando mi padre me preguntaba por el nombre de alguna amiga con la que iba, yo siempre le decía Marta, y una vez se le ocurrió cantar, no se llamaba Marta, pero se le ocurrió cantar la canción de Santa Marta, y la verdad que pasó vergüenza ajena, tanto uno como otro, porque claro, ni se llamaba Marta, ni a la otra persona le hacía gracia que le cantasen esa canción. Sí, es que hay canciones que ya sabes que acaban siendo una especie de maldición, ¿no? Ya que te van persiguiendo durante toda la vida, y al final lo que hay que hacer es tomárselo con humor y ser tú el primero que las cantas. Centrándonos en el libro en cuestión, es importante leer el prólogo, en el que juega al gato y al ratón, con cierta ironía, supongo, porque al final no me queda claro si eres republicano o monárquico o las dos cosas, o depende. Claro, es que efectivamente empiezo con un prólogo republicano y termino con un epílogo monárquico, pero porque ahí yo creo que también el lector tiene que sacar sus propias conclusiones, y es una pena que estemos en el 150 aniversario, una cifra redonda, ¿no? Tanto el año pasado, que es cuando se proclama, como este año, que además cambia de federal a unitaria, y una serie de cosas que la gente desconoce mucho sobre este periodo, y no se esté aprovechando para sacar incluso los valores y las curiosidades y las enseñanzas que saque de este periodo. Hace nada hemos tenido, pues bueno, como todos los años, ¿no? Llega el 14 de abril y las redes lo hemos inundado siempre de banderas republicanas, que no son republicanas, pero de la Segunda República, o la Primera República no tenemos esa bandera. Y que nos damos cuenta al final que el republicanismo en España también no tiene las cosas muy claras, y hay incluso muchos prejuicios o muchas ideas que
bueno, pues que se basan a lo mejor en ideas pues muy vagas de lo que puede ser el concepto de república, ¿no? Yo creo que además está hasta un concepto como la república. Una república puede ser de derecha, de izquierda, ¿no? En España está muy ideologizada, está fuertemente ideologizada. Y yo pues hago unas reflexiones en las que, bueno, de una manera también pues con un poquito de humor, y además pues yo pienso que un libro divulgativo tiene que ser también ameno, pues lo que hago en el fondo es eso, es poner esas reflexiones para que sea el lector el que saque sus propias conclusiones, que eso también es lo importante. A mí me ha gustado mucho lo que dices, que a veces se habla de la monarquía española y es bastante duro, pero en el tema del Reino de Aragón, por ejemplo, decías que por encima de los reyes están las leyes, y además nos cuenta una especie de frase que parece un juramento que de alguna manera da a entender que el pueblo de verdad tenía que respaldar a sus reyes, porque la frase dice: nos, que somos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os hacemos principal entre iguales, si juráis los fueros, y si no, no. Sí, eso es una cosa que se ve que, además, incluso también la otra frase que te referías, que era de que tuvimos leyes antes que reyes, sí. Que además incluso, pues bueno, habla también el Reino de León, uno de los reinos también más importantes y también muchas veces muy olvidado en la historia a veces española, o de lo que es cómo fueron derivándose los reinos hispanos, o los de Navarra o los de Aragón, pues todos quieren buscar ese aspecto de una monarquía en cierto modo electiva, pero que la hace un poco diferente del resto de monarquías a lo mejor europeas. Eso luego además se va a ver en aspectos, porque claro, todo al final es un constructo, querámoslo o no. O sea, la realidad nuestra no la podemos entender sin el pasado. Ya sabemos que España, ponerle una fecha de inicio tendría que ser acorde al concepto de lo que es un Estado, la Estado-nación, una nación. Cada época tiene su momento, no podíamos entender las cosas haciendo presentismo, pero esto que estamos hablando de la monarquía es lo que lleva a que, por ejemplo, lo hemos visto ya, incluso pues hay 2 generaciones que a lo mejor algunos lo han visto ya en los programas de televisión, en reportajes, cuando se hizo la proclamación del rey Juan Carlos, pero ya todo el mundo vio cómo se proclamó rey a Felipe VI. Y al rey se le proclamó, insisto, no se le coronó. Hemos visto luego la coronación precisamente de Carlos III de Inglaterra, y ahí sí que se hizo una coronación. En España no es lo habitual. ¿Por qué? Porque es una proclamación que se hace recordando y rememorando, porque todo eso viene de esa época ante las Cortes, ante la representación de los ciudadanos, de la nobleza, de que el rey lo primero que tiene que hacer es jurar las leyes, jurar los fueros, en este caso la Constitución española, y es en ese momento dado cuando las Cortes le proclaman rey. O sea, con lo cual tenemos una curiosa paradoja, porque en el fondo pues nuestra monarquía tiene un concepto bastante republicano, por decirlo así, de alguna manera, a la hora de entender la forma de gobierno. El soberano es el pueblo español, no es el soberano, es el rey. No, el rey no es el soberano. En Inglaterra sí, en el Reino Unido sí, mejor dicho. Entonces, es curioso también ese tema. Sí, yo recuerdo también el editorial que escribiste, o la tercera de ABC que escribiste, en la que hablaba un poco de la transición, y todo esto que estás comentando ahora, pues me está rememorando ese artículo. Luego, es que es un libro de estos de curiosidades, pero en todos los aspectos, porque cada página es una anécdota detrás de otra. Por ejemplo, el tema de yo había oído hablar de la Pascua Militar, en la que los militares, los oficiales, felicitaban a sus soldados, pero el tratamiento tan peculiar que tienen en España los soldados es una forma muy bonita, porque cada uno tiene su puesto, su rango, y eso claro, se respeta. Claro. Mi sargento, estamos mi general. Claro, no estamos acostumbrados a las películas americanas, ¿no? El señor, sí señor, mi señor. Y lo único que te dicen es, no, en el ejército español no hay señores. En el ejército español no hay señores. Yo soy tu coronel, tu sargento, tu cabo, pero no soy tu señor. Todo eso parecen, a veces, lo que son, parecen anécdotas triviales, reflejan bastante de lo que es la idiosincrasia propia de los pueblos. Y yo creo que eso era importante también reflejarlo, porque yo creo que, bueno, también es eso, que es un libro que quiere dar pues unas pinceladas también de curiosidad, y de curiosidades también, lo que digo, para que el lector pues lleve a cabo también estas reflexiones, hasta en base sobre la base incluso de estas pequeñas anécdotas, que a mí me parecen muy interesantes. Bueno, hay que decir que
el tema de la República en el colegio pues lo pasaban un poquito así de a lo rápido, casi nunca se detenía. Todos siempre hemos pensado que hubo cuatro presidentes, que eran Castelar, Salmerón, Pi y Margall, que decíamos, vale, son dos, ¿es uno o son dos? Y luego Figuera. Esos cuatro eran los fijos siempre que salían, claro, no los aprendíamos, pero no sabemos prácticamente nada. Eso, también sabíamos que estaba por ahí el almirante Topete, que tenía algo que ver también con la historia, y que se llamaba La Gloriosa. ¿Por qué se llama La Gloriosa? ¿Y qué piensas tú de esta Primera República, en la que también aparecía algún rey, y además que dices que hay un presidente al que nunca se ha hecho referencia? Claro, es que es un periodo, en general, pues el siglo XIX, bueno, el siglo XIX es un siglo de cambios en todo el mundo, pero en todo el mundo. O sea, es el momento dado en que se producen las emancipaciones americanas, con todo lo que luego eso va a conllevar también en cada respectiva república, con guerras intestinas, como las que va a tener luego Bolívar y tal, o la guerra de secesión norteamericana. Es el momento dado también de la colonización en África, pero a Francia se ve envuelta en varias restauraciones, no solamente de tipo monárquico, sino imperiales. O sea, Francia durante el siglo XIX tiene dos imperios, tiene varias revoluciones sangrientas, o una también de mucho referente como la Comuna, restauraciones también monárquicas en varias dinastías, en 3 dinastías diferentes, varias repúblicas. Claro, cuando se dice, no, es que el siglo XIX español fue muy convulso, pues anda que el de Francia, o lo que es la unificación de Alemania, bueno, la guerra franco-prusiana, que tiene también un poco una de las de sus orígenes o de sus razones, fue precisamente cuando se estaba buscando una nueva dinastía tras el derrocamiento en esa revolución gloriosa que has citado de Isabel II. Entonces, en nuestro siglo XIX, pues yo creo que también, bueno, pues tiene su complejidad, pero resulta muy, muy curioso y muy interesante, y todo este periodo que tú has citado así muy, muy rápidamente se engloba sobre todo en lo que se conoce como el sexenio revolucionario o el sexenio democrático. Son 6 años en donde van a pasar, pues efectivamente, 3 cosas sobre todo. Una es que, bueno, va a haber ese derrocamiento, esa revolución gloriosa de los Borbón, porque no se quería quitar la monarquía. O sea, se pensó, a ver, bueno, se iba a un modelo republicano, como podía ser el francés y al propio general Prim, que es uno de los que está ahí, de los primeros, junto con Topete, en ese derrocamiento de Isabel II. Él dice que no quiere, él no quiere el poder, él no quiere ni convertirse en rey, como también le llegaron a decir, hacían un poco la broma, ¿no?, de decir que iba a ser Juan Prim, ¿no? O sea, jugando un poco con el nombre, bueno, como fuera una nueva dinastía, o que tomara el poder, le diga, ¿por qué no toma usted el poder? ¿No? Y se convierte, bueno, lo que va a hacer luego Mahón en Francia. Y él no estaba en eso. Y claro, pues durante un periodo, lo que se llama el periodo del gobierno provisional, se establece ese gobierno provisional de 1868, que es un momento muy curioso porque, bueno, pues se pone un regente, y el regente del reino va a ser el general Serrano. O sea, va a ser un reino sin rey, algo muy parecido a lo que, pues mutatis mutandis, va a pasar tras la guerra civil, en donde va a haber un general al mando como jefe del Estado, que es Franco, en un reino, porque la época de Franco, las leyes fundamentales eran leyes fundamentales del reino, y oficialmente España era reino de España. ¿Había rey? No. En este caso, claro, no fueron 40 años, sino solamente fueron 2. Y buscando, pues entre las diferentes casas reales, pues acabó cogiendo la casa de Saboya. Y ahí está otro periodo de otros 2 años con Amadeo I, Amadeo de Saboya, que su mayor valedor, que fue precisamente Prim, bueno, pues resulta que le dan matarile en la calle del Turco, en un asesinato tremendo que hace que el hombre fuerte del momento dado, bueno, pues desaparezca. De hecho, vamos, es el primer acto que hace Amadeo cuando pisa España, el tener que ir a la Basílica de Atocha a presentarle los respetos ante el catafalco ante el ataúd abierto de Prim, una imagen tremenda, ¿no? Y claro, pues esos 2 años de gobierno, de reinado, pues un reinado además democrático, el primero que hay, ya que fue elegido por las Cortes. Esa elección de quién fue el rey de España lo deciden las Cortes. O sea, es una cosa también muy curiosa. Y la cosa sale mal, sale tan mal, bueno, que Amadeo acaba harto, y
y se marcha. O sea, se marcha incluso, o sea, deja el gobierno, pero deja el gobierno incluso inconstitucionalmente, de un modo que decía, bueno, ¿y ahora qué ocurre? Pues que ocurre que al final pues se tienen que juntar las Cortes en asamblea, lo cual también era una ilegalidad sobre la Constitución que estaba en ese momento dado, y se proclama la Primera República. Y durante otro periodo de cerca de 2 años, pues ahí está esa Primera República que, como bien dices, realmente tiene más de esos 4 presidentes clásicos de Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, y 2 periodos muy diferentes, porque uno es el de el primer año, en 1873, con la República Federal, pero el de 1874 sería el de la República Unitaria, una república de corte también autocrática, ya que se van a disolver las Cortes, pero que oficialmente, y ahí dice muchas veces que cuando se estudia o se enseña, dice, es como si no, es que se estaba esperando a Alfonso XII, y no, que no se esperaba a nadie. O sea, en ese momento dado no se sabía muy bien cómo iba a hacer, porque también es verdad que en ese periodo, ya digo, tan denso y tan intenso, estaba España en 3 guerras involucradas. En una guerra con Cuba, la primera de ellas, que se llamaba luego la Guerra Grande de los 10 años, la Guerra Carlista, la segunda o la tercera, según autores, más la Guerra Cantonal, que había surgido en España, con lo cual era una auténtica locura la situación en la que se estaba viviendo. Bueno, hay un capítulo dedicado a la sátira política que pensamos que es cosa de ahora, y hay temas muy curiosos. Por ejemplo, yo recuerdo, en relación a lo que tú comentas por ahí, a las fotografías que vemos de muchos de los dibujos, un libro que tenía mi padre que se llama La lengua de las víboras, de Jaime Capmany, y allí, por ejemplo, te contaban anécdotas de la época que van en relación a lo que tú decías. Por ejemplo, había una frase que decía, ahí va Isabel tan frescachona y ahí va Paquito tan mariquito, en referencia a su consorte Francisco de Asís. O sea, que esto de la sátira se ve que le gusta mucho a los españoles de toda la vida. Y luego hay otra portada aquí de una viñeta en la que aparece Pi Margall y habla del federalismo. Aquí el federalismo todavía nos llega ahora, el tema de la comunidad autónoma al final es un caos y cada una funciona de una manera, unas peores, otras mejores, pero desde luego lo que se ve aquí en este capítulo que dedica a la sátira política es la mala idea que se tiene y desde luego incluso lo que tú cuentas, incluso yo lo había visto más fuerte, porque cuando echan a la reina Isabel I, no le decían ahí va la reina Isabel, ahí decían ahí va, hemos echado a la y hemos puesto al no sé quién del rey. O sea que cuando ya pusieron después a Alfonso, la verdad, por decirlo finamente, que no he querido decir palabras malsonantes, pero vamos, ya creo que todo el mundo nos hacemos una idea. La prensa satírica de la época, ilustrada además con fotos, las más famosas, con fotos, con dibujos, con ilustraciones, las más famosas fueron las de una revista que se llamaba La Flaca, pero hubo muchísimas, fue un momento dado en donde la prensa proliferaba muchísimo y las editoriales pues se leían en los cafés o en muchos sitios, claro, pero las imágenes pues son muy potentes, ¿no? El humor gráfico siempre ha sido, parece eso, que las revistas estas del Jueves o de Mongolia, ¿no? Son muy, muy punteras y muy modernas, y esto ya estaba más que inventado hace 150 años. Incluso en tema de sátira política hay una serie de ilustraciones que han salido además publicadas por la Universidad de Zaragoza, creo que fue, de lo que eran las sátiras bestiales que se hizo contra Isabel II. Ese libro se llama Los Borbones en pelotas, en donde, no dejan nada para la imaginación. Y cuando digo nada, es nada. O sea, hasta imágenes de zoofilia de la propia reina Isabel con un pollino. O sea, una cosa que hoy en día, sería, se prohibiría. Iría a la cárcel, ¿no? Vamos, ¿no? Es una cosa que... Y la verdad, pues que fue una eclosión del periodismo crítico
tremendo. Y la verdad que es muy curioso y muy interesante seguir toda esa época de lo que fue la crítica hacia el federalismo, incluso previo a lo que era la Primera República, cuando se estaba sorteando la corona de España, o cuando se estaba intentando buscar quién y a qué iba a tomar parte del gobierno, o cómo al final los políticos se aprovechan de la pobre España, esa revolución gloriosa que por eso al final acaba siendo flaca y se ve la alegoría de España pues malnutrida, hecha polvo, el león que es el animal heráldico de España pues como si fuera un gato esquelético. Ya digo que es hemos puesto ahí en el libro algunas ilustraciones al menos para que bueno, pues se vieran y quedaran como ejemplo, porque realmente que son muchísimas, son decenas y decenas las que hay, y es solamente recorrerlas es ya un paseo por la historia de España. Sí. Luego, con respecto a este libro, pues descubrimos, por ejemplo, yo siempre he oído hablar del barrio de Salamanca. El año pasado estuvimos con mi hijo, mi mujer y yo para enseñarle toda la zona de Madrid, y uno de los sitios que pasamos fue por allí, y he descubierto ahora, leyendo tu libro, pues que era malagueño. Y luego también me he dado cuenta de que pasé muchas veces por una calle una avenida que se llama Príncipe de Vergara, que la escuchan 1000 veces cuando estás en Madrid, claro, por el metro, por todo. Y ese Príncipe de Vergara es un personaje importante dentro de la historia de España. Y me gustaría que nos explicases por qué se le llamaba Príncipe de Vergara, quién era el Príncipe de Vergara y qué es el abrazo de Vergara. Si tiene relación, si guarda relación. Claro, ahí tiene relación. En Madrid especialmente, pues es una calle pues muy principal, y ese Príncipe de Vergara, cuya calle comienza con confluencia con la calle Alcalá, que es más conocida por todo el mundo, sí. Con una estatua que es muy parecida, de hecho es el mismo autor, simplemente hay una diferencia muy curiosa con el tema del sombrero, pero es la misma estatua que está en Logroño, en el Espolón de Logroño. Pues esta está en la calle Alcalá, y ahí ¿a quién vemos? Pues al general Espartero. Y el general Espartero, pues claro, pues tiene esa importancia porque, claro, fue el Espartero y luego el que se fue dando también un poco, claro, el que acaba un poco con la guerra carlista, la primera, pues fue tan tremenda y tan cruel en muchas cosas, que se le conocía como la primera guerra civil. O sea, se le llamaba la guerra civil, o sea, cuando se estaba hablando, ¿no? Sí. Y Baldomero Espartero, pues fue un poco ese pacificador, ¿no? Que va a llevar luego ahí a las inmediaciones de Vergara a tener pues el famoso abrazo que hace con quien es pues su enemigo de alguna manera, ¿no? Cuando se firma pues en Oñate, ¿no? En Guipúzcoa, sí. el tratado, el convenio también que tiene el mismo nombre, ¿no? Y se lo da efectivamente sí. con su contrincante, con el contrario, que era el general carlista Maroto. Eso en un principio, con eso da fin pues eso, a esa primera guerra carlista. Porque te digo que fue una guerra que no nos damos cuenta, pero fue una guerra durísima. Digo, la guerra carlista, en fin, estamos hablando pero decenas de miles de muertos. O sea, sí. Se calcula que por el bando carlista, no sé, pudieron llegar a ser hasta 80.000 bajas, pero muy parecidos y muy parejos a los del bando isabelino o liberal. O sea, entonces estamos hablando de eso, de casi 200.000 personas. Sí, porque es que además España tenía unas armas bastante modernas, porque como estaban siempre en guerra, pues estaban siempre comprando armas a diferentes países. Entonces es una guerra realmente muy, 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 muy dura. O sea, por eso incluso la que se conoce como segunda, a veces se piensa que no es todavía una segunda guerra hasta que luego salta la siguiente, ¿no? Que, bueno, digo que algunos autores, además del carlismo, pues la tienen como más bien como auténtica, más que tercera guerra carlista, sino sería la segunda, ¿no? Porque la entre medias pues no sería más allá de una carlistada, porque además estaba nada más en unas zonas muy concretas, ¿no? de España,
Y claro, pues Baldomero Espartero tuvo una importancia tan grande que cuando se estuvo buscando precisamente quién pudiera ser el rey de España, se le llegó a proponer. Y él incluso decía con buen humor, ya le pillaba además ya mayor, que decía que, hombre, ¿cómo se iba a iniciar una nueva dinastía con un nuevo rey llamado Baldomero I? Hombre, es que no parecía serio, ¿no? Y tuvo algunos votos, de todas maneras. Hizo cuando la votación en las Cortes, pues consiguió algunos votos, pero no era una opción lógica, pero él fue considerado un héroe. O sea, es realmente un personaje interesantísimo de nuestra historia, y por eso también esa importancia tan grande que tuvo, pues con este general, que bueno, que ya cuando ya llegó a lo que fue eso, esta época final, porque él fallece pues en el año 79, pues ya estaba, ya digo, muy mayor para hacerse cargo, pero para que veamos incluso la importancia que tuvo para pedirle consejos y tal, Amadeo I fue un poco también a hablar con él y a pedirle consejos. O sea, era un personaje con una autoridad moral y política tremenda. Sí, la verdad que algunos militares de esa época se ve que tienen bastante importancia. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista a alguien que había hecho una tesis sobre el general Narváez, el que se suele decir el espadón de Narváez, y la verdad que veías que era una persona que tenía una buena preparación. Luego puede ser que gobernase mejor o peor, pero que el hombre preparación tenía. Luego también el libro está cargado pues de muchas cosas relacionadas con los militares. Yo creo que a veces esta anécdota se confunde, porque la gente mezcla que el general Pavía entró a caballo con el Congreso con el tema de el tamaño de los testículos del caballo de Espartero. Y entonces al final yo creo que se mezclan las dos cosas. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? ¿Entró un general, llegó a entrar un general en el Congreso o no llegó a entrar un general montado a caballo? Nada, que va, en modo alguno. O sea, eso yo creo que, bueno, pues a veces la imagen de un militar del 19, pues va a caballo, ¿no? Un militar antiguo, y lo hemos visto en todas las estatuas, como la de esa estatua, que es la que va a dar pie a la leyenda de lo del caballo de Espartero, que parece ser que lo que tenía y lo que montaba Espartero era una yegua, curiosamente. Sí. Pero bueno, cuando se hizo la estatua, pues parece ser que estaba un poquito desnivelada, y a la hora de hacer estatuas, pues claro, tienes que jugar a veces con pesos, con contrapesos. Por ejemplo, la famosa estatua que está en la Plaza de Oriente de Madrid, de Taca, de Felipe IV. Sí. Bueno, pues esa, los cálculos al final se lo pidieron a Galileo nada menos. Y Galileo dice, no, muy sencillo. La parte de atrás que esté sólida, que sea sólida, y la parte el resto de la estatua que esté vacía, ¿no? Y simplemente como eso. Pero si uno se fija en esa estatua, la propia cola del caballo, que es muy bonita, ancla esa estatua. Bueno, ¿qué pasaba con ese movimiento que estamos hablando de la estatua de Espartero? Que no se les ocurrió otra cosa que poner unos pesos, pues eso, unos buenos plomos donde tenía que tener los testículos del caballo, y claro, aquello estaba un poquito, a parecerse desproporcionado, y claro, por los viandantes le decían, vaya huevos tiene el caballo de Espartero, pero se referían a la estatua. Pero claro, es esa imagen de un militar a caballo, pues lo que hace que tiempo más tarde, durante el momento de la transición española, tras la muerte de Franco, pues parece ser que Guerra quiso hacer una de sus gracias. Alfonso Guerra, que era un político, bueno, que era famoso por sus chanzas, poco menos se nos diciendo que, bueno, que Suárez iba a entrar, pues eso, a caballo, iba a entrar en el Congreso a caballo como Pavía. Y se le ocurrió esa expresión, esa cosa y tal, pero al final yo creo que queda ya, y quedó a partir de ahí como que Pavía entró a caballo. Pavía es cierto que desde donde tenía la Capitanía General, que estaba cerca de Cibeles, donde hoy en día está el cuartel general del Ejército, al Congreso de los Diputados, pues hay muy poca distancia, pero evidentemente un general va a caballo, y él fue a caballo hasta el Congreso, pero en la Plaza de las Cortes, pues es donde estaba ahí situado pues el Estado Mayor, pues descabalgó, y no solamente no es que entrara al caballo, es que tampoco el propio Pavía entró al Congreso. Él mandó a un coronel a desalojar aquello, y ahí
ahí se quedó la cosa, pero ya se ha quedado como expresión, ¿no?, del golpe de Pavía y de Pavía entrando a caballo en el propio Congreso de los Diputados. Sí. Bueno, pues ya para finalizar, nos gustaría que nos recomendase un par de películas que tú considerase importantes para poder hacerse una idea de lo que estamos hablando. Sí, porque la verdad es que el cine siempre es interesante y hay dos sobre este periodo. Es una pena porque la verdad que se podía hacer unas cosas pero que muy interesantes al respecto. Pero no se ha terminado de hacer nada. Hay una previa, de este momento dado, que es precisamente de lo que antes hablamos de cuando asesinan al general Prim, que se titula Prim, el asesinato de la calle del Turco. Tiene muy poquito, ahora será hace 10 años, se puede ver en Televisión Española, porque creo que fue su productora, y yo creo que está bastante bien, está muy interesante, porque además ahí salen pues varios personajes de la época, con Benito Pérez Galdós haciendo de periodista, y bueno, pues esa conspiración que hubo, yo creo que es una película pues muy, muy interesante. Y luego otra, que además yo la cito, porque tiene un momento muy curioso con la relación un poco así en España, somos republicanos, somos monárquicos, que es ¿dónde vas, Alfonso XII? Porque es el momento dado en el que se ve la preparación y además la parte política donde se ve a Cánovas del Castillo con su acento malagueño de una manera muy curiosa, sí, y muy interesante y muy bien trabajado, ¿no? Esa parte política y donde vemos incluso la entrada de Alfonso pues tras el golpe de mano de Martínez Campos, porque no fue el golpe de Pavía el que acaba con la República, sino un año más tarde, casi entero, cuando es Martínez Campos con la Saguntada, y yo creo que esas dos películas a lo mejor pues podían ser muy interesantes con relación a este periodo. Sí, luego leyendo este libro me ha dado la sensación de que Castelar y Cánovas, que eran como los rivales más dignos uno del otro por el nivel de los discursos. Y otra cosa también que te quería preguntar, que creo que guarda cierta relación, pues ya que Cánovas pues de alguna manera fue el que apoyó con bastante fuerza la monarquía después, como se puede ver precisamente en esa película. ¿Tú crees que las repúblicas han traído cosas buenas a España? ¿O las dos repúblicas, muchos somos monárquicos porque la república lo hizo realmente mal? Claro, es que el problema que tuvo la primera república, es que la primera es que no tuvo muy claro qué alma quería tener, ¿no? Ese problema que además incluso está reflejado en una de las viñetas de ser o federal o unitaria, de ser un tipo de república, pues no sé, como podía ser actualmente la de Alemania o como podía haber sido la de Francia, más jacobina, más integradora, claro, o una república a lo mejor de tipo confederal, como pudiera ser Suiza, pero toda esa lucha, la verdad que bueno, pues va a trascender eso en el movimiento cantonal y el desastre que supuso. Castelar además es una figura, yo creo que a reivindicar, muy curiosa, y que me sorprende que el republicanismo español no lo haga. Yo creo que además con Castelar a lo mejor la república hubiera tenido un final diferente, pero los propios republicanos no permiten a Castelar que haga lo que quiere para poder cerrar ese momento dado de tanto caos que había, pero yo creo que sí que hay una enseñanza importante, porque el propio Cánovas se da cuenta cuando prepara a Alfonso XII, y Alfonso XII que no va a poder gobernar como gobernó Isabel II, su madre, ni su abuelo Fernando VII, por supuesto, y que el parlamentarismo, el parlamento, iba a tener una importancia vital, con lo cual la Primera República sí iba a influir en la restauración alfonsina. La pena fue también que Alfonso XII muere y fallece muy joven. A lo mejor si no, pues hubiéramos tenido cuando el experimento republicano no funcionó, a lo mejor también hubiéramos podido tener una monarquía muy parecida a la británica y con un desarrollo similar. Ya no lo volvemos a saber. Es cierto que la segunda pues se tiene ahora más mitificada, yo creo, pues porque hay mucha gente que todavía tiene familiares que la vivieron en la guerra civil ya muy, muy jóvenes, porque querámoslo, ¿no? Es que es un tema ya de hace 90 años y sobre todo que claro, pues al acabar como acaba y tal, y yo creo que efectivamente se ideologiza, porque es una pena porque el movimiento republicano en España todavía no tiene claro qué es lo que quiere hacer, pero desde luego, hombre, hubo aspectos importantes en aspectos del sufragio o aspectos educativos que desgraciadamente pues se quedaron también ahí
truncados por la propia esencia de mal hacer también propio de las dos repúblicas. Tanto en una como en otra tuvieron unos fallos terribles que llevó a que pues no se estabilizara también como se debieron de haber estabilizado los dos periodos republicanos que hemos tenido. Bueno, pues finalmente recomendamos este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, editado por Almuzara, escrito por Javier Santamarta del Pozo, y nos quedamos con una frase de Figuera: estamos hartos de nosotros mismos. Desde luego, sí. Eso me temo que es perfectamente aplicable hasta nuestros días. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.